Buenos días. Para resolver el caso debemos analizarlo desde dos puntos de vista, la ética y la moral y el estado del individuo. Sobre el primero hablaremos de la subjetividad. Para ello debemos tener en claro que la moralidad no debe ser tenida en mayor estima por una sociedad en crisis, como Hegel lo plantea. Es verdad que el filósofo advierte sobre el peligro de la subjetividad, en el cual se desprecian como vanas las determinaciones éticas vigentes y se queda inmerso en el puro análisis interno de la autoconciencia. Pero todo lo anterior es afirmado desde lo general. No está pensando en que tal actitud de la subjetividad se tornará aún más riesgosa para un Estado si el ámbito de la ética se encuentra en crisis. Hegel reconoce que hay momentos en el transcurso de la historia en donde aumenta la tendencia de que el individuo se interiorice e inicie una reflexión sobre lo que sí es bueno y lo que es malo. Es como él mismo lo explica: entiéndase como bueno en la realidad y las costumbres no se puede satisfacer a una voluntad superior cuando el mundo de la libertad existente le ha devenido infiel. Es este momento en el que el piloto empieza a tener una subjetividad o una internalidad, como él lo llama, de si lo que la orden que está recibiendo es correcta, es buena, y va por encima del conocimiento a priori que él tiene y sobre su moralidad. Hay momentos a lo largo de la historia en los que aparecen personalidades como Sócrates o como Jesús que se encargan de remacer su tiempo, poniendo en conflicto los valores de la subjetividad que ellos aportan y los valores vigentes. La moralidad aparece en tales casos, si no por encima de la ética, al menos en igualdad de condiciones con ella. Ahora vamos a realizar el Estado y el individuo. Otro elemento interesante de rescatar, tanto por la amplitud de sus alcances como su complejidad, es la tensión ineludible entre el Estado y el individuo. Tal tensión radica en la naturaleza misma de la ética. Por una parte, es ella el conjunto de obligaciones y derechos, de instituciones y estructuras sociales o comunitarias, de normas y de costumbres que constituyen la forma de ser y de actuar de un Estado determinado. Y por otra parte, está constituida por la acción particular de los individuos. El Estado no es una fórmula matemática, ni una ecuación en la que se pueda hacer una variación. El individuo puede, debe participar siempre de la ética vigente, aportando su originalidad y su personalidad. Cada vez que ocurre este aporte, se produce a la vez una transformación. Surgen necesidades nuevas y formas de satisfacerlas. Es necesario complementar el derecho con nuevas normas que regulen las también formas de vida. La acentuación de una u otra dimensión puede depender de la perspectiva temporal de quien observe tal cosa o cual nación o estado. Quienes consideren breves periodos de tiempo tendrán a acentuar el elemento global o comunitario. En cambio, quienes tomen lapsos más extensos destacarán la individualidad. Ahora, la epicidad es un estado de la evolución de la vida comunitaria. ¿Y por qué no un estado permanente? O al menos con una voluntad de permanencia. Da lugar a obligaciones que el individuo debe cumplir y en la medida en que las cumple, las conserva. De tal manera que la epicidad implica una doble relación entre lo que es y lo que debe ser, entre el individuo y su comunidad, su sociedad. Esta doble relación es expresión de la cultura. Sobre la cultura, las costumbres, las instituciones, la constitución, el derecho y a la vez le da lugar a los hechos. En este sentido,
sentido, debemos responder que al piloto del avión de caza, o yo como abogada, si él consulta, que debería desistir de realizar el bombardeo, teniendo en cuenta que a pesar de estar bajo órdenes de superiores y en ocasión a sus funciones dentro de la milicia como un piloto preparado para la guerra, atenta contra la ética y la moral directamente, no solo del Estado, sino del individuo, debido a que el bombardeo se ejecutará en un territorio internacional. Eso denota que las probabilidades de las bajas en combate sean personas inocentes, por las cuales no estaría en el mercado del conflicto que se desarrolla en otro territorio y violaría los tratados internacionales, ocasionando conflictos entre los países afectados. Gracias.